encontramos en esta serie de mensajes titulada Jesús, el Rey Siervo. ¿Le ha pasado alguna vez a usted, hermano? Le tengo una pregunta. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? O sea, creo que siempre nos pasa en realidad. ¿Que hace aseo selectivo de la casa? Me refiero cuando uno limpia lo visible. Limpia de pasadita, limpia lo que se ve. Y no se da atención, no sé, pues debajo del sillón, debajo de la cama, las partes difíciles, las partes que no se ven. Detrás del librero. ¿Quién barre detrás del librero? Estoy seguro que lo ha hecho, ¿sí? Sobre todo si más encima no viene ninguna visita también. ¿Quién va a venir a la casa? El ser humano es así también, preocupado de lo visible. Este texto me recordó un poco esa ilustración, esa idea. A veces vivimos con esa misma actitud nuestra vida cristiana. Mantenemos limpio lo visible, lo externo. Y muchas veces nuestras motivaciones son las equivocadas. O nuestra vida interior está desordenada. En este texto Jesús nos habla sobre cómo la llegada del reino, de su reino, trae verdadero cumplimiento de la ley. Verdadera obediencia, renovada obediencia. Él trae la renovación del pacto. El reino ha venido. Y los antiguos moldes de la religiosidad judía y legalista ya no bastan. Ya no son el plan de Jesús. El reino de Jesús ha traído una nueva obediencia, que se preocupa no solo de acciones externas, sino también de lo que no se ve. Nuestras intenciones y motivaciones, nuestro corazón. Y el texto, Jesús nos invita a través de esto a que entendamos que la vida del reino nos invita a una obediencia madura. Una obediencia que entiende el llamado de Dios, que está convencida del propósito de Dios para la vida en la obediencia. Le ruego por favor que se ponga de pie para escuchar la relectura de la palabra de Dios. Voy a leer el mismo texto que leímos de manera alternada en la versión Nueva Biblia de las Américas. Voy a leer solo la primera parte. Hoy vamos a ver los dos textos, pero voy a leer hasta el versículo 22. Marcos 2, 18 al 22. Dice la palabra de Dios. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce una rotura peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde en el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Tengamos un momento de oración. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Señor nuestro, queremos rogarte que tu presencia esté con nosotros para que podamos recibir tu palabra hoy. Te agradecemos por tenerla en nuestras manos. Te agradecemos por tener el privilegio de conocerte, el privilegio de tener tu palabra en nuestro idioma, el privilegio de poder reunirnos con libertad para proclamarla públicamente. Son tantos regalos de tu gracia, Señor. Y ayúdanos a aprovechar ese privilegio. Que nuestro corazón esté maravillado ante la sublime revelación que hay en tu palabra. La más gloriosa de las revelaciones. La superior. Tu voz para nosotros, que está aquí escrita. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón para recibir. Dispón nuestra mente, Señor. Danos atención, danos energía, danos inteligencia y entendimiento. Pero también dispón nuestro corazón. Hazlo dócil, Señor. Humilde para escuchar tu voz. Y ilumíname con tu Espíritu Santo. Te lo ruego para que nos hables como un pueblo. Porque unidos queremos escucharte a ti. Así que quítame del medio para que tu Espíritu Santo nos hable. Te lo ruego, Señor, que me uses. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, querido hermano. Hemos estado acompañando, hermanos, conociendo todavía, creo yo, a nuestro querido Lucas. Nuestro querido hermano Marcos, en su presentación, su exposición, su relato sobre quién es Jesús, sobre la historia de Jesús.
Marcos, este evangelista, hermano, ¿no? Misionero, plantador de iglesias también allá en la iglesia primitiva, discípulo del apóstol Pedro. Y él nos quiere mostrar a Jesús como el rey prometido. El rey prometido que las escrituras anunciaban. Él parte su evangelio, esa es la primera frase de su evangelio y es la única donde él opina. Principio del evangelio de Jesucristo, Marcos 1:1. Jesucristo, Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Quiere mostrarnos a este Jesús, el rey que las escrituras anunciaban. Pero no es un rey, eso sí, como los seres humanos esperan. Él no muestra la autoridad como los seres humanos lo hacen. Él es un rey que se hace siervo. Jesús es el rey siervo. Y él viene a mostrar amor, compasión. Él es el siervo sufriente, de hecho, que había anunciado Isaías, allá en Isaías 53, 600 años antes de Jesús. El mensaje principal de Jesús está en Marcos 1, versículo 14. Toda esta sección que estamos estudiando de este evangelio es el desarrollo de este mensaje. El mensaje principal de Jesús, el mensaje del evangelio del reino. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, Marcos 1:14. Diciendo, versículo 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el resumen del núcleo de la enseñanza de Jesús, el reino de Dios. Él fue allí por todas las naciones, por todas las ciudades y aldeas, por todos los pueblos, anunciando las buenas noticias de que Dios había regresado, que el reino de Dios estaba accesible, que Dios había venido a traer su reino. Jesús está cumpliendo con esta pequeña y poderosa frase, con este tremendo mensaje de las buenas noticias de Dios, está cumpliendo la historia del Antiguo Testamento. Está cumpliendo todo aquello que la historia bíblica, las escrituras del Antiguo Testamento decían sobre cómo Dios iba a rescatar a este mundo manchado por el pecado. Dios creó un mundo bueno, allá en el Edén, pero el ser humano se rebeló contra él y eso trajo ruptura. La infidelidad del ser humano trajo ruptura, separación de la relación con Dios, ruptura entre los seres humanos y la maldición de la creación. Pero la historia bíblica no termina ahí, aunque con toda justicia Dios podría haber terminado la historia bíblica ahí. Dios quiso no desechar al mundo, no desechar a esta rebelde humanidad, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él miró a los humanos con compasión y con amor. Y Él hizo una promesa de restauración. Ahí, mientras estaba en el mismo juicio, tú hiciste esto, listo, esto pasará, tú hiciste esto. Y da una promesa de restauración. Condenando a la serpiente, dice, vendrá un descendiente que aplastará la cabeza de la serpiente y tú solo le podrás herir el talón. Vendría un libertador que aplastaría por fin la maldad. Que la historia bíblica le da el título este de Mesías, que significa Cristo también, como le dice Marcos ahí. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, que significa ungido en realidad. Un descendiente que derrotaría la maldad. La historia bíblica nos cuenta que Dios forma al pueblo de Israel, la descendencia de Abraham. Sí, descendencia, la misma palabra. La descendencia de Abraham, la simiente, para que encarnara esa bendición de Dios. ¿Se acuerda de lo que le dice a Abraham en Génesis 12? La bendición de Dios podía por fin a través de este pueblo llegar a todas las naciones. Génesis 12, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tiene misericordia y crea un pueblo para que esa bendición pudiera regresar. Un pueblo que viviera bajo su gobierno y pudiera iluminar, traer la luz de Dios, el plan maravilloso de Dios allí, el mismo del Edén, en su vida como nación. El Éxodo nos cuenta cómo Dios, luego en la historia bíblica, ¿no es cierto? El Éxodo nos cuenta cómo Dios liberta al pueblo de Israel de la opresión de los egipcios. Ellos eran esclavos de los ídolos en Egipto. Y Dios manda las plagas, ¿no? Y derrota a cada uno de sus dioses. Dios les redime, les liberta, para que vivan para Él. Éxodo 19, por ejemplo, nos cuenta, uno de los textos más trascendentales del Antiguo Testamento. Éxodo 19, versículo 6, nos dice que Dios les libertó con un propósito, para que fueran un reino de sacerdotes y una nación
santa. Un reino que trajera bendición. Eso es ser sacerdote. Tomar la bendición de Dios y compartirla a todas las naciones. Y una nación santa, un pueblo que viviera de acuerdo a la ley de Dios, reflejando su santidad. ¿Cómo se ve eso? Bueno, Dios les da su ley después del Éxodo, ¿no? Para que vivan la vida como Dios la diseñó. Vivan la vida como Dios había planeado que fuera vivida para los seres humanos. Un ejemplo de ello son los 10 mandamientos que están literalmente en el capítulo siguiente de Éxodo. Éxodo 20. Ellos, en medio de las naciones vecinas, todos esos engaños de las corrientes y de la idolatría vecina, ellos debían vivir conforme al plan de Dios. En medio de las naciones, Israel, el pueblo de Dios, debía vivir con toda su vida rendida a Dios. Los 10 mandamientos cuentan esa... se pueden resumir, toda la primera mitad de los 10 mandamientos se puede resumir en la idea de amar a Dios, ¿no es cierto? Nuestra relación con Dios. Amar a Dios con todo el ser. Amar a Dios con la mente, el corazón, todo el ser, el alma, todas nuestras fuerzas. Y toda la segunda tabla de la ley habla de la relación con el prójimo, que se puede resumir, el mismo Pentateuco lo resume así, en amar al prójimo como uno mismo. Si usted conoce la historia bíblica, sabe cómo le fue a Israel, obedeciendo el llamado de la obediencia a la ley, de reflejar a Dios en el mundo. Israel fue infiel a su llamado. Fueron infieles. Se rindieron a la idolatría. El lenguaje del profeta Oseas, cuando condena la infidelidad de Israel, es ese mismo lenguaje. El lenguaje del matrimonio. Y Oseas 2, versículo 5. Oseas está por ahí, por el final del Antiguo Testamento, por si acaso. Oseas 2, versículo 5 dice, es un lenguaje muy fuerte, ¿sí? Voy a leer, no la parte más fuerte, pero lea el capítulo 2 y se va a dar cuenta que hay una profecía fuertísima sobre la infidelidad de la nación de Israel. Oseas 2, versículo 5. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Oseas hace la figura de que la infidelidad de Israel es como la infidelidad de un esposo a su esposa o de una esposa a su esposo. Es una ruptura de una relación de pacto, un pecado gravísimo. La nación de Israel había sido infiel. Pero nuestro Dios, tan lleno de misericordia es, que en el mismo Oseas, mientras estaba haciendo la denuncia, igual que en el huerto, ¿no? hace una promesa de restauración. Vendría el perdón. Podría haber misericordia, podría haber restauración por la gracia y la fidelidad de Dios. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto. ¿Sí? El matrimonio es un pacto que había sido roto por Israel. Esa es la imagen. Pero Dios iba a restaurar esa unión. Oseas 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Toda la creación, lo que había sido separado allá en el Edén y había sido maldita la tierra, ahora podría volver a ser bendito. Y quitaré de la tierra arco y espada de guerra y te haré dormir segura. Y el matrimonio será restaurado, ahí dice. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Vendría un día donde el pueblo de Dios volvería a ser fiel. Podría ser fiel. Oseas había dicho antes también en el capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Dios no se había olvidado de su promesa a Abraham, de que todas las naciones serían bendecidas a través de la descendencia. El pueblo de Dios podría volver a ser restaurado en su relación de pacto con Dios. El pueblo podría volver a ser bendición para todas las naciones y de alguna manera llegaría a ser como la arena del mar. Isaías también tiene esta figura del matrimonio, el profeta Isaías. Y él dice que la restauración que Dios traería sería tan hermosa como cuando se celebra una boda. Isaías 61, la continuación del texto que leímos la semana pasada, de hecho. Isaías 61 desde el versículo 8. La restauración de Dios sería tan hermosa como una boda. 61 versículo 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual, en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho.
aborrecedor del latrocinio para el holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, sus renuevos en medio de los pueblos. Y todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Esa es una imagen de matrimonio. Si no me cree, lo dice ahí. Como a novio me atavió, como a novia adornada en sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Llegaría restauración para este pueblo desobediente. Y mediante este pueblo desobediente, que había sido desobediente, pero ahora sería restaurado al pacto, reunido en esta relación de unión íntima de matrimonio, Dios traería también restauración para el mundo roto. Siga ahí Isaías en el capítulo 62. Literalmente el versículo siguiente. Por amor de Sión no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré. Hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia, todos los reyes tu gloria. Y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. También continúa la figura del matrimonio, fíjese. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Efsi-ba. Esto es, mi deleite está en ella. Y tu tierra, Beula. Esto significa desposada. Porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Como el gozo del esposo con la esposa, así gozará contigo el Dios tuyo. La noticia que trae Marcos es la noticia sorprendente de que esta boda ha llegado. Se ha inaugurado ese día porque el novio está en medio de su pueblo. Marcos nos enseña que Jesús viene a traer esa renovación que el profeta Isaías había prometido, siglos antes, como le decía. El reino de Dios prometido llegó en Jesús. La restauración llegó en Jesús. Él es el novio, dice ahí. Él es el Cristo, el ungido de Dios, el libertador, el Mesías prometido. Y Jesús ha venido a restaurar todas las cosas, a restaurar ese pacto roto entre Dios y su pueblo, esas relaciones quebradas del Edén. Él, el Señor de todo, el Señor del día de reposo también, viene a poner todo en orden. Él es quien va a cumplir perfectamente la ley y las condiciones del pacto que el pueblo no pudo cumplir. Y Él trae el nuevo pacto, un pacto renovado, que permite a su pueblo caminar en verdadera obediencia. El tiempo en el que vivimos nosotros hoy día es el tiempo de la llegada del reino. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ha llegado un nuevo tiempo, una nueva era, donde podemos ser parte de ese pacto restaurado, esa relación que había sido rota. Y somos llamados a una verdadera obediencia, no en la superficialidad, sino una obediencia entera de corazón. Tal como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús se ve a sí mismo como el renovador del pacto, el inaugurador de un nuevo pacto. Y él dice también, él advierte de todas formas que hay un riesgo, lo vamos a ver también en los próximos textos. Hay un riesgo para aquellos que no reciban el mensaje del nuevo pacto con la actitud de rendición que Dios llama. Entonces Jesús aquí, Marcos nos introduce a dos historias, dos enseñanzas de Jesús sobre el reino, específicamente en relación a la obediencia de la ley. Habla sobre el ayuno primero. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vienen y cuestionan a Jesús. ¿Por qué ellos ayunan y ustedes no? El ayuno era usado en este tiempo en el Antiguo Testamento, en este tiempo de separación de Dios, ¿no? De distanciamiento, como una herramienta de arrepentimiento profundo. Usado en el Antiguo Testamento abundantemente como una señal de lamento, pero también como un tiempo de oración para que Dios se acercara a su pueblo para perdonarlo. En el tiempo del exilio, por ejemplo, es usado por Nehemías, ¿se acuerda? Para rogar al Señor que permitiera cumplir su propósito, que trajera de vuelta su reino y que los permitiera volver a la tierra prometida.
Pero Marcos nos presenta no ese tipo de ayuno bueno como el de Nehemías. Nos presenta a otros personajes, nos presenta a los fariseos de los que ya hablamos la semana pasada. Ellos eran una de las corrientes religiosas de Israel. Los fariseos surgieron durante el periodo intertestamentario, este tiempo entre Malaquías y Mateo, ¿no? Surgieron en un tiempo de infidelidad de Israel, en medio de la conquista griega, donde los griegos querían engañar a los israelitas para que dejaran la ley. Entonces, en su origen, los fariseos tenían ese anhelo de la fidelidad, de la búsqueda de la fidelidad a Dios. Fidelidad a la ley. Sí, ellos habían leído también los profetas que leímos nosotros. Habían leído Oseas y decían, nosotros fuimos infieles, entonces tenemos que volver a ser fieles. Y así, Dios va a restaurar su relación con nosotros. Ellos creían que si Israel volvía a ser obediente a la ley, al pie de la letra, Dios iba a traer su reino, iba a traer al Mesías. Para el tiempo de Jesús, por supuesto, ya han pasado hartas décadas y siglos y la enseñanza de los fariseos ya se había distorsionado. En un entendimiento de un cumplimiento estricto a las reglas de Dios, al pie de la letra en realidad. Porque incluso añadían más reglas, más allá incluso de lo que Dios había dicho, que eso también es un pecado. Dios no había comandado cosas y ellos las hacían. Por ejemplo, en relación con el ayuno, la tradición del pueblo era ayunar una vez a la semana, pero ellos ayunaban 3, porque eran muy bacanes, tan obedientes. Señor, soy tan obediente, así que por favor trae tu reino. Pero una de las cosas que los evangelistas nos quieren enseñar es que no hay dicha en esa obediencia. El legalismo no tiene dicha, porque no entiende el propósito de Dios. Solo obedece reglas. Los fariseos son los precursores también del actual judaísmo talmúdico, ¿no? No sé si conoce el Talmud, pero es un libro así, como de un montón de más reglas extras de la Biblia, ¿no? Los fariseos ayunaban a menudo, ¿no? Pero no era que estaba mal ayunar, era mala su motivación. Lo hacían por apariencia. Jesús, que sabía leer los corazones, los confronta allá en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Ellos querían ver, Mateo 6, por si acaso, si no conoce el texto. Ellos querían dejar claro a los hombres, a todos, estoy ayunando, ¿no es cierto? Eran así de religiosos. Su objetivo no era la gloria de Dios, finalmente. Hacían esfuerzo para desfigurar sus rostros, verse afligidos, se tiraban ceniza, para que todos supieran, el hermano está ayunando. Jesús enseñó que esa no es la forma. Ese no es el plan de Dios, no es el diseño, sino que Él dice incluso, cuando ayunes que nadie se dé cuenta, incluso que parezca una fiesta. ¿Sí? Lávate el rostro, échate tu mejor perfume, que eso sea tan personal entre Dios y tú que nadie note que estás ayunando. Aquí voy a cerrar el tema de la reflexión sobre el ayuno nomás porque vamos ahora a entrar sobre qué es lo que Jesús quiere desafiarnos sobre el reino, pero el ayuno es un hábito espiritual muy potente. Y tal como Jesús dice, vendrán días cuando el esposo ya no estará. Y aquellos días ayunarán, ¿sí? Es un hábito espiritual muy potente de dependencia al Señor y que puede ser una buena herramienta si es usada bien para crecer y ser moldeados. Porque el ayuno proclama a nuestro propio ser, Dios es mi sustento, Dios es mi subsistencia, Dios es mi necesidad. El hambre te confronta con esa cosa más básica del ser humano, ¿no? Pero la disciplina del ayuno te enseña a tener dominio propio, a decir Dios es mi necesidad, Dios es mi fuerza. Te animo a practicarla si no lo haces de la manera correcta en los principios que Jesús enseña en el Sermón del Monte. ¿Sí? Si tienes más dudas sobre esto, acércate a conversarlo conmigo. Puedo entregarte algún material. El punto con el ayuno aquí es que en realidad Marcos no quiere hablar del ayuno. No quiere enseñar sobre el ayuno, quiere enseñar sobre el reino. Quiere enseñar de qué se trata el reino de Dios con respecto a las prácticas espirituales. La escena del ayuno explica, el tema del ayuno, muchas gracias, el tema del ayuno explica cómo Jesús ve su reino. Él dice, ¿pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos no deben ayunar. Jesús es el novio, ¿no? Pero vendrán días cuando el novio ya no estará, ya le será quitado. Entonces ayunarán en aquel día. El versículo 20 en nuestro lugar, por si acaso, en nuestro lugar en esta historia. Pero en este momento, el novio prometido ya estaba ahí. Había llegado, había traído gozo verdadero. Jesús se ve a sí mismo como el novio que prometía a Isaías, Oseas, Jeremías. El novio que ha llegado y viene a rescatar y buscar a su pueblo infiel. Jesús dice, por lo tanto, en esta era, que el reino ya ha llegado, no hay razón
para ese tipo de ayuno triste, de lamento, que los fariseos aplicaban. Porque Dios ya llegó y el reino ha llegado. ¿Sí? La disciplina del ayuno en este tiempo tiene la función de nuestro anhelo por la segunda venida de Jesucristo. Pero tiene un componente de gozo. Por eso Mateo dice, arréglate la cara, ¿no? Tiene el gozo de decir, recuérdame, Señor, que tu reino ya llegó y tú estás aquí presente en medio nuestro. El punto de Jesús es ese. El reino ya ha llegado el gozo verdadero. Estamos en ese tiempo, los discípulos estaban ahí en ese tiempo donde el novio estaba con ellos. Tenía que celebrar, estaba la fiesta. El reino de Dios ya ha irrumpido, ya está en medio de su pueblo. El reino de Dios prometido para el final de los tiempos, allí por Isaías, Jeremías, Ezequiel y Oseas, como lo digamos, ya había sido inaugurado. El comienzo de un nuevo tiempo. El novio ya estaba entre ellos. Estamos en ese ya, pero todavía no. Porque por supuesto el versículo 20 nos dice, llegará un momento, ellos no lo entendían, pero llegará un momento donde el novio sería quitado. Ese es nuestro momento. El novio ha partido y esperamos su regreso. Pero el reino sigue entre nosotros. Y debemos vivir en fidelidad. Esa es la escena. Debemos vivir en fidelidad mientras anhelamos el regreso prometido. Ahí en las bodas del Cordero. Marcos quiere mostrarnos que la enseñanza de Jesús es que Él ha traído algo nuevo. La llegada de Jesús ha traído algo nuevo que ha de ser recibido con la actitud correcta. Ha de ser bien entendido. Incluso la enseñanza de Jesús va a ser tan polémica que va a traer la ruptura de estructuras antiguas, de formas de dinámicas antiguas. Lo vamos a ver abundantemente en los hechos de estas rupturas, ¿no? Rupturas con la forma en que los judíos interpretaban la ley. Rupturas en la forma en que ellos creían sobre quiénes pertenecían al pueblo de Dios, porque ellos decían que eran solo los judíos circuncidados. Este será la llegada del nuevo pacto de Dios que los profetas habían anunciado. La enseñanza de Jesús es que el reino ha llegado. El nuevo pacto está en su pueblo. Ahora, y esa es la clave para entender qué tipo de relación a qué tipo de relación Dios nos llama. ¿Qué tipo de relación hemos de tener con nuestro Dios? Una relación de pacto. El pueblo de Dios es llamado a fidelidad en respuesta a que Jesús restauró esa relación. Jesús usa dos metáforas para hablarnos sobre el reino. Dos metáforas de la vida cotidiana, decían la mayoría de los comentaristas, pero no es tan cotidiano para nosotros, era cotidiano para esa época. ¿Sí? Dos metáforas para ilustrar cuán importante es la llegada del reino. La de las remiendas de los tejidos y el derramamiento de vino nuevo, ¿no? No es que Jesús no pretende enseñarnos a ser buenas amas de casa, buenos surcidores, no, no es la idea, ¿no? No está pretendiendo enseñar cómo reparar un tejido, que hay que lavarlo antes de coserlo y ablandar la tela, no sé. No, estas dos ilustraciones que eran muy cotidianas para esa época, por si acaso, Jesús deja en claro que es inapropiado que esas prácticas antiguas continuaran en sus discípulos. Sus discípulos no debían seguir ayunando, haciendo esas prácticas tortuosas de los fariseos, como si la venida de Cristo hubiera traído una gran calamidad, porque ellos han visto, y en lo que Marcos está proclamando, que Jesús ha traído el cumplimiento de los profetas, ha traído gozo. Jesús trajo sanidad a los enfermos, ha traído liberación a los endemoniados, alivio para los afligidos, limpieza para los leprosos, comida a los hambrientos, restauración a los lisiados y sobre todo, salvación a los perdidos por el pecado. Ese es el nuevo reino que Dios ha traído, el nuevo orden de cosas que no encaja en el antiguo molde farisaico, judaico, ordenado por los mandamientos humanos. Estas imágenes de el nuevo tejido y los nuevos odres enfatizan que hay una nueva situación, un nuevo tiempo, la llegada del reino y de su rey. Y buscan enseñarnos a través de estos símbolos cuán poco sabio es mantenerse en las prácticas religiosas y legalistas en esta nueva era. El reino traía un tiempo de renovación. Primero poner esa idea del vestido viejo. Si un vestido viejo se coloca sobre un remiendo de lana firme o tela nueva, el resultado será que la tela vieja se romperá donde se hizo la costura. Especialmente para esa época, sobre todo el tipo de telas que tenían, si la prenda se moja. El arreglo se iba a romper, sería inútil. El vestido se iba a rajar cuando se lavara y el parche se encogiera. La tela nueva, firme y resistente, iba a tirar a la vieja y haría peor la rotura. El remiendo que se supone que debía solucionar el problema, iba a provocar un problema aún mayor. Había que, en realidad,
no intentar parchar. Había que cambiar completamente de vestiduras. ¿Sí? El reino de Dios trae nuevas vestiduras. La segunda imagen es una imagen abundantemente abusada en el mundo evangélico. No sé qué entienden de este texto tantos otros hermanos, pero la imagen del vino nuevo es la imagen de la llegada del evangelio. ¿Sí? El reino de Dios que ha llegado. Los odres, si usted no conocía, son esos recipientes de cuero que se usaban para retener el agua de forma natural, el vino también para preservarle. Muy útil en ese contexto. Y todavía se usa en los países desérticos, ¿no? Cuero como herramienta para llevar agua y vino. Era muy usado. Esta es una ilustración muy viva para esa época. Porque era una experiencia que de hecho muchos probablemente habían tenido. Que se les rompía el odre porque no lo habían preparado bien. Los odres viejos, que ya habían cumplido un propósito, ya habían sido estirados, llenos, ¿no? No se podían adaptar a un vino nuevo, que todavía estaba en fermentación. No es una cultura industrial como la nuestra, ¿no? Que nos llega el vinito en una botella de vidrio y que la prepara una empresa. No, lo hacían en la casa con sus patitas allí y tenían que conservarlo de una manera natural. Se guardaba en un odre y fermentaba allí. Si tú lo metías en un odre viejo, ese se había estirado hasta su límite ya. Ya había perdido toda su flexibilidad. Y el odre se iba a reventar. Cuando llegara el vino nuevo, que tenía que expandirse, fermentar adentro, el vino nuevo rompería los odres viejos y se iba a perder todo. Los nuevos, en cambio, si tú echabas el vino en esa época en un cuero nuevo, que no había sido expandido todavía, mientras se empezaba a fermentar, a hacer las burbujitas, liberar las partículas de aire, ¿no? Esa cosa maravillosa que hace que el vino sea vino, los cueros duros iban a poder extenderse y crecer y adaptarse. Tengo aquí escrito, la cuestión está clara. Para nuestros tiempos no tanto, pero para ellos fue muy claro, ¿sí? Porque nosotros no usamos odres. Pero el punto aquí es que lo nuevo que trae Jesús es incompatible con lo antiguo. La nueva era que Jesús trajo del reino es incompatible con la era antigua. Jesús no ha venido a poner remiendos a un antiguo sistema que no se corresponde con el revolucionario reino de Dios. Jesús no ha venido a traer remiendos, parches. Ha venido a renovar. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Jesús no es un mero reformador del antiguo. No es solo un reformador que viene a cambiar cositas para ponerte puntitos religiosos en la forma como tú tienes antes, ¿no? Jesús viene a hacerte una nueva criatura. Viene a transformar a los que le siguen. Y en el reino de Dios, para el plan de Jesús, no debe haber concesiones, adaptaciones, seguir pegado al antiguo, ¿no? A la vida vieja, de la vida caída del primer Adán. Esa vida entregada a los ídolos. Esa vida incluso también, que podía ser muy correcta moralmente, de los fariseos, que muy legalistas, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Lo antiguo, que es la condenación de Adán, y las prácticas religiosas farisaicas que excluían a los diferentes, por ejemplo, como hablábamos la vez pasada. O esta práctica del ayuno de manera legalista, no son el plan de Dios. Eso es parte de lo antiguo. La vida cristiana no se trata de eso. Y una de las lecciones es que ese tipo de vida, ese tipo de comprensión de la iglesia y del reino, trae más daño que bienestar. La iglesia no es fiel a su llamado cuando no entiende lo que el reino de Dios ha traído. La llegada del reino es el inicio de lo nuevo, de una nueva edad. Jesús ya trajo el vino nuevo, pero el vino nuevo no se trata de revelaciones, cosas raras, músicas nuevas, no sé, he visto tantas cosas que no tendría tiempo de exponerlas. El vino nuevo que Jesús dice es el reino que ya trajo, la renovación del pacto. El evangelio es el vino nuevo. Aquí ya está la frescura, la buena noticia del reino de Dios. Este es un vino de redención y riquezas para todo aquel que se entregue por la fe, que esté dispuesto a aceptar sus bendiciones. Incluso, como vimos en la historia anterior, hasta los peores pecadores, publicanos y pecadores, ¿no? Pero necesita un corazón dispuesto para que se da, para que sea transformado. El reino de Dios viene, sí, legítimamente, viene a destruir tu corazón. En un sentido bien como la poesía de los profetas, como el alfarero, que tiene que romper el barro para hacerlo nuevo. Él viene a darte otro corazón, del corazón endurecido de piedra, transformarlo en un corazón nuevo, de carne. Y si seguimos pegados a las formas antiguas, a nuestras concepciones fijas del mundo, a lo que sin la disposición abierta de que lo que estoy haciendo tal vez no está bien, no estamos entendiendo lo que Jesús está diciendo. Necesito arrepentimiento porque esa es la vida cristiana. La salvación que Jesús trae no armoniza con la vida pasada.
Jesús quiere traer renovación. Jesús quiere llamarte a que dejes los ídolos, que dejes la vida antigua. O tal vez tu trasfondo sea un trasfondo religioso como el de los fariseos, como el mío, por si acaso, cristiano de toda la vida, por ejemplo. Y Jesús quiere que dejemos los moldes religiosos antiguos farisaicos. No es el plan, no es la vida cristiana eso. El vino nuevo debe echarse en un corazón flexible. Odres de gratitud, de libertad, de entrega y de servicio espontáneo, de compromiso para gloria de Dios. La nueva dinámica de este tiempo nuevo es una nueva obediencia. El reino de Dios ha llegado. Es una vida escatológica. Ya, a ver si me sigue con este concepto, lo voy a explicar, pero una vida escatológica, porque el reino del fin de los tiempos ya está acá. Tú vives en el fin de los tiempos que ya ha llegado. Ya llegó hace 2000 años, por si acaso. No es algo que miramos solo al futuro. Jesús dijo, el reino ya ha llegado. Entonces, debes vivir en medio de estos desafíos con fidelidad al Señor, recibiendo, abierto, con un corazón abierto, recibiendo la frescura del Evangelio, para que te transforme, para que tu corazón deje de ser duro, diciendo, ya estoy listo yo. No hay nadie que no necesite ser transformado por el Evangelio, aún más. Pero también el reino nos desafía a la fidelidad hacia el futuro, mirando el reino consumado, la cena futura, donde estaremos con el novio ahí, por fin, en esa gloriosa cena. La iglesia entonces tiene que mirar en 3 direcciones. Esto me refiero yo con la vida escatológica, la vida del fin de los tiempos. La iglesia tiene que mirar hacia 3 lados. Sígame aquí con esta imagen. Mirar al pasado, mirar al Edén, mirar el diseño maravilloso de Dios, la creación gloriosa. Mirar su ley, los 10 mandamientos que te llamaban a amar a Dios y amar al prójimo. Y encarnar eso hoy día. Vivir en obediencia a la palabra de Dios, pero entendiendo el propósito de Dios. El Señor no quiere obediencia ignorante. El Señor quiere obediencia que entiende su plan. Obediencia a la ley hoy. Que pienses, que te cuestiones, que madures para entender cuál fue el plan original de Dios para esto. ¿Cuál es la intención de Dios con mi obediencia? ¿Y cómo se vería vivir eso hoy día? ¿Sí? Ese es el desafío de la vida del reino. El fariseísmo de cumple esto, chic, 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 no es el plan de Dios para ti, hermano. La iglesia debe mirar también hacia el futuro. La segunda mirada que le dije, mirar hacia el reino de Dios maravilloso que viene en el futuro. La cena consumada, donde estaremos con el novio. La vida venidera. Ese día glorioso donde, como recordábamos en la liturgia, no habrá más muerte, ni dolor, ni enfermedad. Pero Jesús dice que el reino ya está aquí. La iglesia debe ser una señal del reino en el presente. Una señal del reino en el presente. Así como el reino de Jesús irrumpió en medio de este mundo caído, la iglesia debería hacer eso. Eso debería ser la iglesia. Ir al mundo y decir, el reino de Dios se ha acercado. Y mírenlo. Así se ve. La vida del reino debe irrumpir en nuestra comunidad. Ese es el plan de Dios. La iglesia debe ser una muestra, una probadita, un preanuncio, un adelanto de esa cena gloriosa del final de los tiempos. De esa cena de paz maravillosa. Este es el lugar donde la gente puede encontrar al novio. Donde ese corazón humano que está deseando saciedad puede encontrar el verdadero alimento. Entonces la obediencia hoy día debe verse haciéndose esas preguntas. ¿Cómo se vería hoy día si viviéramos como si la cena estuviera ya aquí? Porque Jesús ya está presente, su reino ya está aquí. Él cena con nosotros también. ¿Y por qué no se ve eso en la iglesia? ¿Cómo se vería nuestra vida si encarnáramos el reino de Dios hoy día? ¿Cómo se vería la vida de la nueva creación en esta área, por ejemplo? Cualquiera, no tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo. ¿Cómo se vería la vida del reino de Dios en esta área en particular? Y la tercera mirada es mirando hacia afuera. Mirando hacia afuera. No contagiándose del mundo. Confrontando sus idolatrías. Ese fue el pecado de Israel. Pero el Señor te llama a ti a una vida distintiva. Que ese vino maravilloso que trae el Señor te haga diferente. Pero no es para aislarse. Porque Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. De verdad te tocó un tiempo más desafiante tal vez que incluso el de Israel del Antiguo Testamento. Porque ahora eres enviado a ir. Involucrarte anunciando el reino de Dios, ponerte en medio de las idolatrías y ser diferente. Y llevar las buenas noticias de salvación con acciones, palabras y vida. Porque como el Padre envió a Jesucristo, así Él nos ha enviado. Entonces la obediencia a la ley, la obediencia al diseño de Dios, se trata de ese contraste, de preguntarte también, ok, ha llegado un tiempo nuevo. ¿Cómo vivo de manera diferente que el mundo? ¿Cómo encarno el reino de Dios allá afuera? ¿Cómo no me contagio de los ídolos, de las ideas paganas, de las visiones equivocadas del mundo?
Y particularmente mirando el estado de la iglesia evangélica hoy día, cómo no me contagio del legalismo farisaico que impregna la iglesia también. Cómo anuncio a Jesús de una manera diferente y distintiva. La segunda historia presenta un patrón muy similar, por si acaso. No sé si se da cuenta que esta es la estructura para entender la segunda. El tema no es el ayuno ahora, sino que el día de reposo. Le mandé un video ayer, me parece, sobre el día de reposo de Proyecto Biblia. Véalo si no lo ha visto, pero Dios, la misma estructura del diseño bueno de Dios. Dios diseñó el día de reposo porque Él dio un ritmo para la vida, para que el ser humano viviera en dependencia de Él. De eso se trata el día de reposo, eso es lo que enseña Jesús. Para que el ser humano se goce en el Señor. Para que el ser humano, por supuesto, el mandato era no hacer ningún trabajo. Y Dios confirma ese mandamiento, como decíamos recién en los 10 mandamientos. Ese era el diseño de Dios. Pero los fariseos obedecen de manera legalista, por eso lo cuestionan nuevamente. La religiosidad no entiende el objetivo de los mandamientos, el objetivo de la ley. No sé si usted sabe cómo aplicaban el día de reposo los fariseos, pero hasta contaban los pasos y definían fronteras. Hasta aquí nomás puedo llegar en el día de reposo, ¿no? Y le meten caleta de problema a Jesús porque sana en día de reposo. Estaban preocupados de cada detalle. Nuevamente, la misma estructura de antes. No hay dicha en la obediencia legalista. Jesús confronta a los fariseos de esa misma forma. En Mateo 23, ¿sí? Es fuerte lo que Jesús dice. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo hasta el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, ¿no? Diezman el eneldo. Pero se olvidan de los aspectos más importantes de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que tienen que obedecer, es cierto que deben diezmar, ¿sí? Jesús no está negando que hay que obedecer la ley, pero sin descuidar las cosas más importantes. Estoy citando a Jesús, pero en NTV. Él dice, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. La obediencia se trata de la justicia, la misericordia y la fe. El religioso no capta, no entiende de qué se trata la obediencia, cumplir la ley. Y tantas veces los cristianos somos iguales. Tu deber, hermano, es servir a Dios, servir al propósito de Dios para la vida. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tantas veces en la iglesia son los fariseos ahí cuestionando a Jesús mismo. Tus discípulos están violando el mandamiento del día de reposo. Jesús les cuenta ahí, no lo vamos a ver en detalle, pero les cuenta la historia de David, que les demuestra su legalismo, que no están considerando cuando el rey David, con los suyos, en teoría, en términos estrictos, están violando el mandamiento del día de reposo, ¿no? Satisfacen su necesidad de alimento usando un pan que no les corresponde comer. Porque Jesús les dice, los mandamientos de Dios tienen que ver no solo con cumplir un checklist, con un propósito, con un sentido para la vida. Jesús demuestra su autoridad incluso diciendo, ok, yo soy el que mandó. Así que yo defino de qué se trata el mandamiento. Tanto perdido. El día de reposo no fue hecho por causa del hombre. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el ser humano por causa del día de reposo. Jesús muestra su autoridad diciendo, ok, yo soy el rey, así como David era el rey en esa época, yo soy el mejor rey porque yo soy el Mesías. Y este es el verdadero propósito de la ley. El verdadero propósito del día de reposo, en este caso, es buscar el bienestar del ser humano, el bien, el shalom del Edén. Y no la esclavitud, las leyes no son cadenas. Y él dice, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Yo no sé cómo no lo intentaron apiedrar ahí, ¿sí? Pero después lo van a intentar condenar de todas formas. Porque quien definía los mandamientos era Dios. Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Esto es una autoridad que corresponde solo a Dios. Jesús está diciendo algo muy polémico ahí. Él tiene autoridad soberana. El Evangelio es el lente correcto para entender toda la Biblia y entender los mandamientos. El Evangelio, la enseñanza de Jesús y la vida de Jesús es el lente para entender todo el caos del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque Él es el Rey. Él define entonces el propósito de las prácticas espirituales, por ejemplo. Él define el propósito de la ley. Él define el propósito del sábado, algo que Dios había creado en el Edén y que había hecho en el Antiguo Testamento. Debemos entender su autoridad, pero debemos entender también su llamado, porque el Señor no solo quiere una obediencia ignorante, una obediencia legalista. El Señor quiere una obediencia madura, que no solo obedece la letra por lo que la letra lo dice, sino que aprende a entender a qué nos manda el Señor, por qué lo hace, cuál es su propósito, diseño y sentido, que quiere vivir sometida al Señor de todo, al Señor del día de reposo también. Jesús es el cumplimiento. La vida cristiana no se trata de rituales y tradiciones. Sí, por supuesto,
Sabemos que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Sí, claro, o sea, no te estoy diciendo no, entonces no hay que guardar el día de reposo. Paréntesis, congrégate, es un mandamiento del Señor y el Señor no lo ha abolido. Cada día del Señor fue diseñado para que te congregues. Es un mandamiento. Pero el punto de Jesús es que no quiere que cumpla eso de manera legal, legalista, ¿no? No quiere que venga el domingo a decir, ok, cumplí con el ritual. Las prácticas de obediencia en el reino de Jesús tienen que girar en torno a disfrutar el Evangelio. Porque si no va a ser como los fariseos con una obediencia sin dicha. La vida cristiana no se trata solo de cumplir reglas o hacer rituales. Es la obediencia al plan de Dios, al diseño de Dios, en medio de nuestros tiempos, con muchos desafíos. Tantas veces mostramos legalismo y dureza en nuestro corazón. Mostramos legalismo cuando imponemos reglas que Dios no ha establecido. No sé, vestimentas que tanto abundan en nuestra iglesia. Pero el Señor mira el corazón. Tantas veces la iglesia muestra legalismo cuando aplica leyes que son de Dios, pero de forma errada o inadecuada, ¿no? Pensando en el diezmo, por ejemplo, donde iglesias condenan a personas públicamente desde el púlpito. Mostramos legalismo cuando no entendemos el propósito de lo que Dios ha mandado. Anhelamos solo cumplir la forma, la estructura del cristianismo. Culto, música, canciones, evangelismo, no sé, póngale el nombre que quiera. Cuando nuestro foco es la forma, centrados en las tradiciones de hombres, en vez de estar centrados en Jesús, su poder y sus enseñanzas. Cuando nuestro foco principal es cumplir con actividades incluso. Y nos olvidamos que la misión más importante de Jesús es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Para qué vamos a hablar de la religiosidad que vemos afuera, ¿no? Tantas personas engañadas pensando que cumplir un ritual es ser cristiano. Un mundo esclavizado por la religiosidad. El riesgo de esa religión falsa es tremendo, hermanos. Porque en el futuro no estarán en la cena y enfrentarán el juicio justo de Dios junto a todos los que no quisieron recibir por la fe la salvación. Por supuesto que eres llamado a la obediencia, hermano. No estoy diciendo lo contrario. Pero tu relación con la obediencia no debe ser solo porque la Biblia lo dice literal o solo porque el pastor te lo dice. Por favor, menos eso. No necesitas eso. El legalismo no es la tarea de Jesús. El Señor te llama a madurez y discernimiento. Que tú sepas que la Biblia no es solo un libro de reglas, ¿no? Como para pensar, ok, cumplí esto, así que soy súper bueno como los fariseos, ¿no? El Señor tiene que bendecirme porque soy súper obediente y, ok, soy salvo. La salvación es por gracia. Jesús cumplió la ley en tu lugar. Tu obediencia es una respuesta. Debes entender tu lugar en el plan de Dios entonces, hermano. La Biblia es la historia de Dios que te invita a ser parte de ella. El reino de Dios ha llegado y tú eres llamado a ser participante de su reino. Llamado a ser santo, por supuesto, sí. Anhelar ser obediente a Dios, pero obediente a su propósito. No solo a mandamientos externos. El Señor no quiere solo que sea obediente aquí. El Señor no quiere que sea obediente solo en lo que se ve, sino con toda tu vida. Amando a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí donde nadie te ve, ahí en tu semana, con tus acciones, tu vida y tus palabras. Entonces, hermano, este texto nos llama a que entendamos que la obediencia a Dios se trata del propósito de Dios. Una vida distintiva. Una vida incluso atractiva. Y cierro con esto hoy. Una vida atractiva. Porque obedecer el propósito de Dios trae dicha. Gozo bajo el plan de Dios. El gozo que los fariseos no tenían. Tu vida fue diseñada por Dios para mostrar cómo se ve vivir el maravilloso diseño de Dios. Ese es el lugar de la ley. La ley fue hecha por causa del hombre. Como hemos hablado también otras veces, ¿cómo se ve ser verdaderamente humano? Como Jesús, el perfecto humano. Los humanos como deberían haber sido, la nueva humanidad. Eres llamado a una vida que brilla, que anuncia con los actos. Esa es la obediencia. ¿Cómo se ve eso? Jesús da el ejemplo con el día de reposo, pero no se trata de esa regla solamente. Es para toda tu vida. Una vida que brilla, que anuncia, una vida de obediencia, que anuncia en cada lugar, en cada circunstancia, que Jesús reina. La iglesia es un pueblo llamado a encarnar el reino de Dios en medio de esta cultura, en medio de esta nación idolátrica, en medio de este tiempo que te promueve a ti otros ídolos diferentes de los de Israel. El individualismo, el consumismo, la autosuficiencia, el egoísmo, el orgullo. Y el corazón del ser humano a veces se pone allí como odres duros y no se deja moldear. Y mi desafío, hermano, es que te dejen moldear. Porque la buena noticia es para ti también. El Evangelio del Reino ha venido y puedes encontrar nueva vida en Jesucristo. Pongámonos de pie para orar, hermanos.
Señor, queremos darte gracias por tu palabra, gracias por el reino que Jesucristo ha traído y te rogamos, Señor, que tú permitas que esta palabra fructifique en nuestros corazones. Prepara nuestro corazón, Señor, como un terreno fértil para recibir tu evangelio y para que lo transforme. Nos falta tanto, Señor, y a veces no hemos dejado moldear por estructuras de pensamiento antiguas, por los ídolos de este mundo, por las comprensiones antiguas de la vida. El viejo hombre todavía persevera en nosotros y te pedimos, Señor, que nos ayudes a mortificar el pecado, a ser menos de nosotros y más como Cristo. Perdónanos también por el legalismo que hemos dejado que cale en nuestros corazones hondos. Perdónanos por el pecado de tu iglesia, Señor, que nos ha traído ese vino maravilloso del Evangelio y ha traído más reglas todavía para el mundo y esclavitud. Ayúdanos, Señor, a renovar a tu pueblo, renovar a tu iglesia. Trae renovación con tu Espíritu Santo a tu iglesia en este país, para que traiga vida y libertad en Jesucristo, para que se proclame el Evangelio a los perdidos. Ayúdanos, Señor, también a nosotros a contribuir con eso, a crear aquí una iglesia de libertad, una iglesia que no es religiosa, sino que tiene la compasión de Jesús, donde hay obediencia, pero obediencia fresca, nueva y viva, por amor a ti. Líbranos del pecado del legalismo, Señor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén.